Oh querido, tú no tienes idea de cómo Jesús te ama. Tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Así como eres, con ese carácter horrible que tú piensas que tienes, Jesús te ama. Con esos defectos que tienes, con esas cosas que escondes en tu corazón, eres precioso para Dios. Tú no vas a hacer nunca nada para que Dios te ame, porque Dios ya te ama. Pero tampoco vas a poder hacer nunca para Dios que Dios deje de amarte, porque hagas lo que hagas, Dios te va a amar. Dios te ama, eres importante, eres precioso para Él. Si la vida te golpeó, si alguien te dice que no te quiere, si alguien te dice que no vales, si tú mismo un día te miras en el espejo de la vida y piensas que no vales nada, recuérdate, Jesús te ama. Vamos al texto bíblico de esta noche, Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo empieza el texto de esta noche haciendo una pregunta. Dice así: ¿o no sabéis que cuando somos bautizados en la muerte de Cristo? ¿Qué quiere decir ser bautizado en la muerte de Cristo? ¿Qué significa eso? Yo creo que muchos de ustedes han leído este texto más de una vez, pero pocas veces se han puesto a pensar en lo que significa ser bautizado en la muerte de Cristo. ¿Qué tiene que ver el bautismo con la muerte de Cristo? Para entender el mensaje de esta noche tenemos que entender lo que es la muerte, porque al ser bautizados somos bautizados en la muerte de Cristo. Ahora, para entender lo que es la muerte, primero tenemos que entender qué es la vida. Porque la muerte es lo opuesto de la vida. Tú jamás vas a entender lo que es la muerte si no entiendes primero lo que es la vida. Porque la muerte es ausencia de vida. Donde hay vida no hay muerte. Y donde hay muerte no hay vida. Muerte y vida están separados. No se puede juntar la muerte con la vida. O estás muerto o estás vivo. ¿Qué quiere decir cuando somos bautizados? Somos bautizados en la muerte de Cristo. Tenemos que entender lo que es muerte. Y para entender lo que es la muerte, tenemos que entender primero lo que es la vida. Ahora, ¿qué es la vida? Mi pregunta está equivocada, porque yo no debería preguntar qué es la vida. Porque la vida no es algo. La vida no es algo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. La vida no es algo. La vida no es un periodo de tiempo que tu corazón late y tu pulmón respira. Desde el punto de vista biológico, eso tal vez sea la vida. Pero esta noche no te estoy hablando de la vida biológica. Esta noche te estoy hablando de la vida en su pleno sentido de vida. Jesús es la vida. No hay vida sin Cristo. Él es la vida. Jesús no tiene vida. Jesús es la vida. Pero antes de decir yo soy la vida, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es el camino.
Si tú vas a un lugar, si tú quieres ir a un lugar y no conoces el camino, te vas a perder. Si tú quieres ir a un lugar y no conoces el camino, vas a intentar y nunca vas a llegar. Estaré predicando esta noche aquí, por ejemplo, para una pareja cuyo hogar está semidestruido y tú quieres salvar tu matrimonio. Y has intentado, has luchado, pero no logras salvar tu matrimonio. ¿Sabes por qué no logras salvar? Porque quieres salvar el matrimonio. ¿Sabes a dónde quieres llegar? Quiero salvar mi matrimonio, pero no conoces el camino. Sabes que tienes que salvar tu matrimonio, pero no conoces el cómo, el camino. Ahora viene Jesucristo esta noche y te dice: yo soy el camino. Estoy predicando esta noche a alguien que está ahorcado de deudas, debes a medio mundo, no sabes qué hacer, no sabes dónde esconderte de tus acreedores, te desesperas, lloras en la noche, quieres llegar a un punto en que no debas a nadie y te esfuerzas para eso, pero no logras. Necesitas conocer el camino, y el camino es Jesús. ¿Quieres rescatar a tu hijo de las drogas y no puedes? Necesitas conocer el camino. ¿Quieres perdonar a alguien y no puedes? Tú sabes que el rencor, el odio, el resentimiento es algo que no tiene sentido, porque vamos a olvidarnos un poco de la Biblia para hablar de la tontería que es el rencor. Si alguien te ofendió, si alguien te hirió y tú guardas rencor, guardas odio contra esa persona, si tu rencor, si tu odio le hiciese sufrir un poco al que te hirió, yo te diría, hasta por lógica, sigue guardándole rencor porque está sufriendo. Pero resulta que tu rencor no le hace nada al otro. Porque el odio, el rencor, el resentimiento es como el veneno, como el ácido que destruye el depósito donde está. El depósito es tu corazón. El rencor, el odio, el resentimiento es el ácido guardado en tu corazón. No le hace mal al otro, te hace mal a ti. Te destruye a ti, te incapacita de amar, te deja infeliz y no le hace mal al otro. Entonces, hasta por lógica, hasta por amor a ti mismo, tendrías que expulsar el rencor de tu corazón. Pero hay gente que me dice: pastor, yo quiero perdonar, pero no puedo. Entonces necesitas conocer el camino para perdonar. Y Jesús viene y dice: yo soy el camino. Jesús es el camino. Pero Él no dijo solo yo soy el camino, dijo: yo soy la verdad. La verdad no es una doctrina. La verdad no es un concepto. La verdad no es una teoría. Jesús dijo: yo soy la verdad. La verdad es una persona. La verdad es Cristo. Hoy día vivimos en tiempos del relativismo. La gente dice: todo es relativo. Cada uno tiene su propia verdad. No es correcto eso. ¿Cómo cada uno tiene su propia verdad? Jesús es la verdad. Tú puedes pensar lo que quieras, tú puedes imaginar lo que quieras, tú puedes inventar lo que quieras, pero eso no es verdad, porque la verdad no es el fruto de lo que tú imaginas. La verdad es una persona, la verdad es Jesús. ¿Quieres encontrar la verdad? Ve a Jesús, entrégate a Jesús, ríndete a Jesús, porque Jesús es la verdad. Pero yo me voy a detener en la tercera declaración de Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y para entender lo que es la muerte, hay que saber lo que es la vida. Y Jesús dijo: yo soy la vida. Muy bien. Si Jesús es la vida y yo estoy en Cristo, yo estoy vivo.
Por eso Jesús dijo, por eso el evangelista San Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús es la vida. No hay vida sin Cristo porque Él es la vida. Ahora, si Jesús es la vida y yo voluntariamente me separo de Jesús y Jesús es la vida, al separarme de Jesús me estoy separando ¿de qué? De la vida. Y al separarme de la vida estoy entrando en el territorio de la muerte. Estoy entrando al territorio de la muerte. Ahora vas a entender una cosa, querido. La muerte no es un castigo que Dios te da. Porque hay mucha gente que piensa, si yo peco, Dios me mata. Dios me da la muerte. No, querido. Dios nunca te puede dar la muerte. Porque para que Dios te dé algo, Él tendría que tener. Y si Jesús es la vida y la muerte es ausencia de vida, ¿cómo es que Jesús puede darte la muerte? Jesús no es fuente de muerte. Jesús es vida. Pero entonces, ¿por qué las personas mueren? Fácil, porque se separan de la vida. Y al separarte de la vida, entras al territorio de la muerte. La muerte no es algo que Dios te da. La muerte es un camino que tú escoges. Es un camino que tú eliges. Y entonces, ¿por qué Pablo en ese mismo capítulo, en el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte? Muchos cristianos cuando toman ese versículo que dice la paga del pecado es la muerte, dicen, ¿está viendo? Ahí está, la consecuencia, la paga del pecado es la muerte. Si pecas, Dios te mata. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es, el resultado del pecado es la muerte. Pero pastor, entonces si peco muero. Primero tienes que entender lo que es el pecado. ¿Qué cosa es el pecado? El pecado es separación de Dios. Vuestros pecados han hecho separación entre mí y vosotros, dice Dios. El pecado es separarse de Dios. Cuando te separas de Dios, entras al territorio del pecado. Cuando te separas de Dios, entras al territorio de la muerte. Porque el pecado y muerte son sinónimos. Este es el territorio del pecado. Este es el territorio de la muerte. Cuando tú dejas a Jesús, cuando tú te separas de la vida, ya entras al territorio de la muerte. Y la consecuencia, el resultado de haberte separado de la vida es la muerte. Por eso la paga del pecado es la muerte. Pero bueno, si esta muerte, te separas de la vida, entras a la muerte. Si esta muerte fuese ipso facto, ¿conoces esa expresión latina? Si fuese ipso facto, si fuese instantánea, te separaste y moriste, yo diría que esa muerte sería hasta una bendición. ¿Por qué? Porque te separaste, moriste, se acabó. Muerto, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, ya no hay nada. Te separaste, moriste. Pero no es así. No es te separaste de Jesús, moriste. No, Señor. Es te separaste de Jesús, entraste al terreno de la muerte. Pablo le llama el camino de la condenación. Entraste al camino de la condenación. El camino de la condenación es un largo camino. Un día vas a morir definitivamente. Pero hasta que no llegue el momento de la muerte definitiva, vas a tener que caminar todo ese largo camino de condenación por el territorio de la muerte. En este camino de condenación, porque aquí el Señor de la muerte es el enemigo de Dios.
Aquí está el Señor de la muerte. Yo no le voy a decir el Dios de la muerte, porque a Lucifer le gustaría ser Dios, pero nunca puede ser. Pero es el Señor de la muerte. Ahora allá está el Dios de la vida. Aquí está el Señor de la muerte. Y el enemigo te dice, ven, ven, ven. Y Jesús de este lado, con los brazos abiertos, te dice, ven, ven. Tú sabes que la Biblia es un libro de permanente invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. El Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y el que oiga diga, ven. Y el que tenga sed, venga, beba. La Biblia es un libro de invitación. Dios, ven, ven, ven. Y de este otro lado, el Señor de la muerte, ven, ven, ven. Y el ser humano de aquí, mira para Jesús, mira para allá. Mira para aquí, mira para allá. Como diciendo, ¿quién da más? Porque así somos. ¿Quién me da más ventajas? Ahora, querido, cuando entras al territorio de la muerte, no es muerte instantánea, empiezas el camino de la condenación. En este camino de la condenación te va a suceder dos cosas. El enemigo te puede quitar todo, lentamente. Te va a quitar la familia, te va a quitar los hijos, te va a quitar la salud, te va a quitar el empleo, te va a quitar el dinero, te va a quitar los valores, te va a quitar los principios. Va a llegar un momento en que no vas a querer vivir. La vida no tiene sentido. Eso es una de las cosas que puede hacer el enemigo. Pero puede ser otra cosa. Te puede dar todo. Te da dinero, te da fama, te da poder, pero no puede darte paz. Y entonces el dinero, la fama y el poder no te sirven de nada. Por eso hay gente millonaria que agarra un revólver y se da un tiro. Por eso hay gente famosa, poderosa, que toma drogas hasta matarse. ¿Por qué? Porque en este camino de la condenación, o el enemigo te quita todo, o te da todo, pero no te da paz. Y entonces lo que te da no te sirve de nada. Este es un camino de dolor y de sufrimiento permanente. Llega un momento aquí en que no quieres más vivir. Te preguntas, Dios mío, ¿para qué vine al mundo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Tu vida no tiene sentido. Cuando llega la noche no puedes dormir. Inicias un trabajo, no te da resultado. Tus hijos se meten en problemas. Tu hogar se destruye. Llega un momento que te asfixias y te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no las cosas no me van bien? Es que estás en el terreno de la condenación. Pero Jesucristo del otro lado te dice, ven, ven, ven. Y un día golpeado por la vida, porque a veces, querido, a veces algunas personas necesitan que la vida los golpee para volver a Jesús. A veces cuando tienes dinero, cuando tienes salud, cuando tienes familia, ni te acuerdas de Dios. A veces la propia vida te da un knockout para hacerte pensar que necesitas de Jesús. Pero un día reaccionas y das la vuelta. Y ahí está Jesús con los brazos abiertos diciendo, ven. Y tú vas. Y cuando estás yendo, ahí pues el diablo es interesante. Cuando estás yendo y Jesús con los brazos aquí abiertos esperándote, el diablo, que conoce muy, muy bien la Biblia, porque te digo una cosa, si hay alguien que conoce las Escrituras, es el enemigo de Dios. ¿Te acuerdas que en el desierto, cuando se fue a tentar a Jesús, se fue con la Biblia abierta y le leyó los versículos de la Biblia? Y si Jesús no hubiera conocido la palabra de Dios, hubiera caído, porque el diablo decía, escrito está, escrito está, escrito está. El diablo conoce bien la Biblia. Entonces cuando tú, destruido por la vida, estás volviendo a Jesús, voy a inventar un diálogo, voy a imaginar un diálogo. El diablo le dice a Jesús, ¿lo vas a recibir? Claro que sí. ¿Pero por qué lo vas a recibir? Porque yo lo amo. ¿Y qué dice aquí Romanos 6:23? Porque el diablo conoce la Biblia. ¿Qué dice Romanos 6:23? ¿No dice aquí la paga del pecado es la muerte? Sí. ¿Y este no pecó? Sí. Entonces tiene que morir. ¿Por qué lo estás recibiendo? Tiene que morir porque se apartó de ti.
Y ahora, ¿qué hace Jesús? Él te ama. Oh querido, tú no tienes idea de cómo Jesús te ama. Tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Así como eres, con ese carácter horrible que tú piensas que tienes, Jesús te ama. Con esos defectos que tienes, con esas cosas que escondes en tu corazón, eres precioso para Dios. Tú no vas a hacer nunca nada para que Dios te ame, porque Dios ya te ama. Pero tampoco vas a poder hacer nunca para Dios que Dios deje de amarte, porque hagas lo que hagas, Dios te va a amar. Dios te ama, eres importante, eres precioso para Él. Si la vida te golpeó, si alguien te dice que no te quiere, si alguien te dice que no vales, si tú mismo un día te miras en el espejo de la vida y piensas que no vales nada, recuérdate, Jesús te ama y Él quiere salvarte. Jesús no quiere verte infeliz, sin dinero, sin empleo, sin familia, atormentado por el peso de tus pecados. No, Jesús quiere librarte, Jesús quiere perdonarte, Jesús quiere arrancar de tus manos la hoja de papel que has manchado con garabatos y quiere darte una hoja en blanco para que escribas una nueva historia. Pero cuando estás yendo a Él, pues el diablo le dice: Él ha pecado, tiene que morir. Y ahora, ¿qué hace Jesús si quiere salvarte? Y tú has pecado. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Y tú has escogido la muerte. Y tú te has separado de Él por voluntad propia. Él quiere salvarte. Él no quiere que mueras. Pero el enemigo cobra el cumplimiento de la promesa de Dios, porque le dice: ¿tu palabra es eterna o no? Sí. ¿Y qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es la muerte. Y este no pecó, entonces tiene que morir. Todos estamos, por eso Pablo mismo dice: todos estamos condenados a muerte. No hay justo ni siquiera uno, todos nosotros. Pablo dice, de los cuales, hablando de los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Y esta noche yo les diría, y de los cuales yo soy el segundo. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado, todos merecemos morir, porque escogimos el camino de la muerte. Pero ahora reconocemos que Jesús es la vida y queremos volver a Él. Pero el diablo viene: no puedes, porque Él pecó y tiene que morir. Ahí aparece la persona maravillosa de Jesucristo. Y dice así: muy bien, este pecó, tiene que haber muerte. Porque hubo pecado, tiene que haber muerte. Yo voy a ir a la tierra, dice Jesús. Y Jesús vino a la tierra como ser humano. Y la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, si Jesús no pecó, no tenía por qué morir. Y ahora viene y le dice al enemigo: Él pecó, tiene que morir. Yo no pequé, merezco la vida. Entonces la vida que yo merezco se la voy a entregar a Él. Y la muerte que Él merece la voy a morir yo. Fue por eso que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Él no merecía morir. Él no tenía por qué morir. Él dijo: ¿quién me redarguye de pecado? Nadie podría apuntar un pecado en Él. Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. No tenía por qué morir. Entonces, ¿por qué murió? Porque alguien tenía que morir si el hombre quisiese salvarse. Porque el hombre había pecado, entonces tenía que haber muerte. El hombre no quería morir, entonces alguien tenía que morir. Y ahora fue pagada la deuda. Para que tú entiendas esto, te voy a contar una historia. Hay un pastor americano que ya murió. H.M.S. Richard era su nombre. Él cuenta la historia de cuando era un jovencito de 10 años. Le gustaba robar las manzanas de la chacra del vecino. Saltaba al muro, agarraba las manzanas. Y un día el vecino se quejó. Y la madre llamó a Richard y le trajo una vara
una vara. Y le dijo así: ¿estás viendo esta vara? Sí. Mira, tú no puedes estar robándole las manzanas al vecino, me haces pasar vergüenza, no está correcto. ¿Estás viendo la vara? Sí. Si tú saltas una vez más la cerca del vecino y robas las manzanas, te voy a dar 5 veces con esta vara en las espaldas. ¿Entendiste? Sí, mamita. ¿Qué te dije? Que si yo agarro otra vez las manzanas del vecino me vas a dar 5 veces. Entonces, ¿está claro? Está claro. Pasó una semana, pasó 15 días. Y él dice: nunca las manzanas del vecino estuvieron más rojas. Y un día no aguanté la tentación y salté el muro. Agarré 5 manzanas. Y cuando vuelvo a saltar el muro para el patio de mi casa, mi madre estaba ahí parada con la vara en la mano. Las manzanas rodaron por el suelo. Yo miré a mi madre y le dije: mamita, perdóname. Y mi madre dijo: no, hijo, hubo pecado, tiene que haber consecuencia. Y nosotros teníamos un trato: si tú entrabas, tenía que haber la consecuencia. Y la consecuencia era 5 veces en tus espaldas. Mamita, pero perdóname. No, hijo, teníamos un trato. Hubo pecado, tiene que haber resultado. Y el resultado, 5 varazos en la espalda. Pero mamita, tú no me amas. Te amo, hijo. Entonces perdóname. Hijo, hubo un trato y el trato tiene que cumplirse. Pero mamita, cayó de rodillas llorando: mamita, tú no me amas. Te amo, hijo. Entonces perdóname. No puedo, hijo. Nosotros teníamos un trato. Pero qué madre no se conmueve viendo al hijo arrodillado llorando. Entonces ella le dijo: hijo, ¿no quieres recibir el castigo? No, mamita. Entonces levántate. Y él se levantó. Y la madre le dijo: toma la vara en tus manos. ¿Para qué? Toma la vara en tus manos. Sí, pero ¿para qué? ¿No quieres sufrir el castigo? No, mamita. Entonces toma la vara en las manos. Sí, pero ¿para qué? En lugar de que yo te dé 5 veces en las espaldas, tú me vas a dar a mí 5 veces. Hubo pecado, tiene que haber consecuencia. Tú no quieres sufrir la consecuencia, muy bien, yo la voy a sufrir por ti. En lugar de yo darte, tú me vas a dar. Y él dice que comenzó a llorar. Dice: hasta aquel momento yo había llorado con las lágrimas de mis ojos, pero en ese momento comencé a llorar con las lágrimas de mi corazón. ¿Cómo podría tener el valor de golpear a mi madre por un delito que yo había cometido? Él no pudo. Pero cuando tú le dices a Dios: Señor, perdóname, ¿sabes lo que estás diciendo? Señor, yo entré al territorio de la muerte porque quise, y ahora el resultado es la muerte. Pero yo no quiero morir, por favor, yo no quiero morir. ¿Y sabes lo que te dice Jesús? Pero hijo, hay un principio. Si hubo pecado, tiene que haber muerte. Pero Señor, tú no me amas. Te amo, hijo. Entonces yo no quiero morir. Está bien, hijo. Solo hay una manera de que tú no mueras. Yo voy a morir por ti. El pastor Richard no tuvo el valor de castigar a su madre por lo que él había hecho. Pero nosotros tuvimos el valor de crucificar a Jesucristo por lo que nosotros habíamos hecho. Cuando yo era chico, mi madre tenía un libro llamado Primeros Pasos. Era un libro de historias para niños. Y había una escena de la crucifixión, Jesús y 2 cruces al lado. Y yo le preguntaba a mi madre:
¿quién es este que está en esta cruz? Y mi madre me decía, hijo, ese es el buen ladrón que aceptó a Jesucristo. Y este otro, ese es el ladrón malo que no aceptó a Jesús. ¿Y quién es este del medio? Ah, hijo, ese es Jesucristo que murió por nuestros pecados. Y yo le preguntaba, ¿y estos que están abajo, quiénes son? Y ella se encolerizaba y me decía, hijo, esos son los malditos soldados que mataron al Señor Jesucristo. Y sabes que yo crecí toda mi vida pensando, fueron los malditos soldados que mataron a Jesucristo. Hasta que un día yo necesité perdón en mi vida. Y cuando levanté los ojos para decir, Señor, perdóname, entendí que le estaba diciendo, Señor, yo pequé y tengo que morir, pero no quiero morir. Y Jesús me dijo, está bien, hijo, para que tú no mueras, yo voy a tener que morir y tú vas a tener que crucificarme. No fueron los ladrones que mataron a Jesús, fui yo, fuiste tú, fuimos nosotros. Era la única manera de salvarme. Pero ahora, por la gracia maravillosa de Cristo, podemos decir, cuando estamos yendo de vuelta a Jesucristo, destruidos con nuestra vida destruida, y estamos entregándonos a Jesús, y el diablo dice, espera, ¿a dónde vas? Estoy yendo a Jesús, a la vida. Sí, pero tú has pecado, tienes que morir. Y tú ahora puedes decirle, sí, yo pequé, pero Jesús murió por mí, yo ya no necesito morir. Pero antes de decir amén, piensa ahora lo que te voy a decir, porque Pablo lo dice. ¿O no sabes que cuando te bautizas te estás bautizando en la muerte de Cristo? ¿Qué quiere decir eso? Tienes dos caminos, porque tú y yo todos entramos al territorio de la muerte. Para salir del territorio de la muerte tenemos dos caminos. El primer camino es, tú vas a morir por tus pecados porque has pecado. Ese es el primer camino. El segundo camino es, tú vas al tanque del bautismo para bautizarte, porque cuando eres bautizado te estás bautizando en la muerte de Cristo. O sea, la muerte de Cristo solo tiene valor para los que se bautizan, porque cuando te bautizas en la muerte de Cristo. Pero si no quieres bautizarte, entonces la muerte de Cristo no te sirve. Tienes que morir tú. Pero pastor, yo no quiero morir. Entonces, hijo, bautízate. Sí, pero es que yo no quiero bautizarme. Entonces tienes que morir. Pero tengo miedo de morir. Entonces bautízate. Sí, pero que no estoy preparado. Entonces tienes que morir. Tú no tienes otra alternativa. Porque cuando eres bautizado en la muerte de Cristo. O te bautizas o entonces la muerte de Cristo no te cubre tus pecados. Tú tienes que morir. Pero las personas tienen miedo de bautizarse. ¿Por qué? Tú tienes que tener miedo es de morir, no miedo de bautizarte. Y Jesús te da la opción, hijo, o tú entras al agua o tú subes a la cruz. Pero si yo ya subí a la cruz, dice Jesús, tú no necesitas subir, tú entra al agua. Porque Pablo dice, porque cuando eres bautizado, eres sumergido en el agua, como Jesús fue enterrado en la tierra, muerto, y cuando resucitas para una vida nueva, así como Jesús resucitó. Solo que las personas para bautizarse inventan, no, es que no estoy preparado, es que tengo miedo y esto y aquello. Te voy a hacer una ilustración tonta. Vamos a decir que estás en el mar, te estás ahogando. Ya tragaste agua, ya no sabes qué hacer, ya el agua está. Y en ese momento aparezco yo en un helicóptero y te suelto una cuerda y te digo, agárrate. Y tú me miras y dices, pero es que no estoy preparado.
¿Te vas a preparar qué, hijos? Estás muriendo. Solo tienes una opción: agárrate de la cuerda salvadora. No tienes que pensar, no tienes que entender, prepararte. Agárrate de la cuerda salvadora. Pero pastor, es que yo no siento nada. ¿Y qué vas a sentir? Un día Jesús encontró a un paralítico, 38 años paralítico. Hay mucha gente paralítica en la vida. Nada, no puede andar, nada le sale bien. Jesús encontró al paralítico y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Si el paralítico hubiera dicho: Señor, pero ¿cómo voy a andar si no siento que estoy curado?, se hubiera quedado paralítico para el resto de la vida. Pero aunque no sentía, creyó en la palabra redentora, se levantó y caminó. Porque la vida cristiana no es sentir. Los sentimientos humanos después de la entrada al pecado son sospechosos. Hay camino que al hombre, dice Salomón, le parece bueno, pero su fin es la muerte. Engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo comprenderá?, dice Jeremías. No tienes que sentir, tienes que creer. Hola mi amigo querido, qué alegría que tenemos nuevamente la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Hay mucha gente que pasa por momentos difíciles, por tribulaciones, por dificultades terribles. El que está bien, por la gracia de Dios, no puede entender, por más que quiera colocarse en el lugar de la otra persona, del sufridor, no puede entender, porque cada caso es un caso diferente. Yo quisiera que todos los que me están mirando en este momento estuviesen pasando por los lugares de verdes pastos y aguas tranquilas. Pero sé que muchos también están pasando pues por el valle de la sombra de la muerte. Vale la pena conversar con Dios, orar. El otro día alguien me preguntaba, y voy a responder esa pregunta ahora: Pastor, Dios sabe todo, Él conoce todo. Claro, Él es omnisapiente. Entonces Él sabe todo lo que me sucede. Claro que sí. Entonces, ¿para qué necesito orar si Él ya sabe lo que necesito? Esta es una pregunta interesante. Y te voy a decir algo que te puede sorprender. El propósito de orar, de la oración, no es informarle a Dios sobre lo que nos está pasando. Él es Dios. Antes que le pidamos cualquier cosa, Él ya sabe. Pero entonces, ¿para qué tenemos que orar? Porque muchas veces nosotros pensamos que cuanto más oramos, entonces Dios no nos va a responder. Y si no oramos mucho, Dios no nos va a responder. Querido, hay que ser lógicos en nuestras actitudes. Dios sabe todo. Y si mañana tienes que pagar un dinero que no tienes, Él sabe. Y si estás con miedo de perder el empleo, Él sabe. Y si te han diagnosticado con un cáncer, Él sabe. Y si tienes a un ser querido en el hospital al borde de la muerte y estás sufriendo por eso, Dios sabe todo. Y entonces, ¿por qué orar? Es que no oramos para informar a Dios. Oramos para mantener la comunión con Dios, para conservar la comunión con Dios. Cuando tú te arrodillas en medio del dolor, de las dificultades y oras, clamas a Dios y le dices lo que estás sintiendo, le muestras con tus palabras, expresas lo que va dentro de tu corazón, ¿qué es lo que pasa? Tú te estás manteniendo en comunión con el Señor Jesucristo. Tú lo sientes cerca de ti, tú conversas con Él. Y cuando te levantas de tus rodillas o cuando terminas tu oración, te sientes más poderoso. Puede ser que las circunstancias por fuera no han cambiado, continúa todo igual.
pero por dentro tú has cambiado. Y a veces lo que Dios necesita para cambiar las circunstancias adversas de tu vida es a ti mismo, pero curado de la desconfianza, de la duda, del pesimismo, del derrotismo. Entonces, cuando tú oras, te mantienes en comunión con la fuente del poder que es el Señor Jesucristo. Y cuando terminas de orar, pues eres capaz de caminar por encima de las aguas. Eres capaz de abrir el mar rojo. Eres capaz de hacer maravillas en el poder de Dios. Ahora me vas a hacer otra pregunta. ¿Y entonces por qué tengo que orar por otra persona? Porque mi oración, si mi oración sirve para comunicarme con Dios, ¿de qué le sirve a la otra persona que yo ore por él? Porque aquí a la página muchos de ustedes entran colocando sus pedidos de oración. Y yo oro por ustedes. Pero ahora tú dices, pastor, pero usted está diciendo que yo con mi oración no voy a cambiar la opinión de Dios. Yo con mi oración no voy a informarle nada porque Él sabe que la oración me hace bien a mí. Pero ¿y si estoy orando por otra persona, cómo hago? Bueno, eso te voy a responder en la lección de la próxima semana. Ahora vamos a la lección número 4. Para el 27 de abril del año 2024. El título es Defendamos la verdad. Y el propósito de esta lección es mostrar que a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos, ha habido hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a ser perseguidos e inclusive a morir por causa de su fe, para defender su fe, para defender la palabra de Dios, para defender la verdad. Inclusive el apóstol Juan, cuando escribió el libro de Apocalipsis, dice que estaba desterrado en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, por su fidelidad a la palabra de Dios y por no renunciar a sus convicciones fundamentadas en la palabra de Dios. Entonces vamos a la primera parte de esta lección bajo el subtítulo de La iglesia perseguida pero triunfante. Muy bien. Ya dijimos en las lecciones pasadas algo que tenemos que recordar siempre a lo largo de las 3 lecciones. Dijimos que hay un conflicto entre Cristo y Satanás. Cristo tiene su pueblo, Satanás también tiene sus seguidores. Y lo que más el diablo quiere es destruir a Jesús y al pueblo de Dios. Pero como ya enfrentó a Jesús muchas veces y siempre fracasó, ahora se las agarra con el pueblo de Dios, con nosotros los seguidores del Señor Jesucristo. Y quiere destruirnos de 2 maneras. Primero, viene astutamente, con engaños. Toma la palabra de Dios, la tuerce, la modifica, la cambia, le saca un pedazo, le aumenta otro pedazo. ¿Para qué? Para llevarte al error, para llevarte a la oscuridad, a la penumbra, para llevarte al terreno de la mentira, que es el terreno de él. Pero él ha descubierto también que a lo largo de los tiempos ha habido hombres y mujeres que han permanecido fieles a la palabra de Dios. Estudian la Biblia y no se dejan engañar. Entonces el enemigo usa su segunda arma. Ya que tú no aceptas pacíficamente el engaño, entonces te voy a perseguir, te voy a obligar a desistir de tu fe. Y entonces ahí entra en acción la persecución religiosa, la persecución por causa de tus convicciones religiosas. Entonces leo ahora con ese contexto Daniel 7, 25. Dice así: y hablará palabras contra el Altísimo. Quiero decirte que en el capítulo 7 de Daniel ve 4 bestias que representan a los imperios mundiales. Pero ve una última bestia que representa al último imperio, el imperio romano. Y después esa bestia tiene 10 cuernos y uno de esos cuernos adquiere tinte religioso. El poder romano era apenas un poder político, militar, pero ahora en la figura de ese cuerno adquiere contornos religiosos.
Por eso Daniel en su visión dice, y hablará palabras contra el Altísimo, este cuerno, que simboliza un poder religioso, un movimiento religioso, que simboliza una iglesia. Hablará palabras contra el Altísimo. Aquí está en el terreno espiritual, porque se atreve a hablar contra Dios. Sigo leyendo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Los seguidores de Jesús. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cuando alguien se atreve a querer cambiar la ley de Dios, está luchando contra el propio Dios, porque el Señor estableció sus instrucciones resumidas en los 10 eternos principios de la ley de Dios. Pero este poder religioso se atreve a cambiar, toma la ley de Dios que está en la palabra de Dios y la cambia, la modifica. Y sigo leyendo. Y serán entregados en su mano, los santos, los fieles, serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Nosotros entendemos que un tiempo es un año, y lo voy a explicar un poco más adelante. Un tiempo es un año. Tiempos, dos años, ya son 3 años. Tiempos, un año más 2 años, 3 años. Y medio tiempo, 6 meses. O sea, aquí, si tú juntas un año más 2 años más medio año, tú tienes 3 años y medio. El año tiene 12 meses y cada mes tiene 30 días. Y si tú multiplicas 30 días por 36 meses, vas a llegar a la conclusión de que da 42 semanas. Con esto en mente, leamos ahora Apocalipsis 13, 5 al 7. Dice, también se le dio boca al dragón, que hablaba grandes cosas y blasfemia de hablar contra Dios. Aquí nuevamente hay implicaciones religiosas. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, persiguió a los fieles 42 meses y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este es el mismo poder religioso que Daniel presenta, solo que en Daniel dice que él persiguió a los santos durante tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Pero aquí dice que persiguió a los santos 42 meses, lo que te estaba explicando antes. ¿No es cierto? Pero ahora vamos a leer Apocalipsis 12, 6 y el versículo 14 también. Y dice así, y la mujer, que es el símbolo de la iglesia, porque en el capítulo 12, versículo 1, se presenta a la mujer vestida de blanco, la iglesia de Dios. El texto dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. O sea, la profecía de 3 años y medio, que es la misma de 42 meses, ahora es 1260 días. O sea, es la misma profecía. Es un periodo de persecución de la iglesia de Dios. Los fieles seguidores de Dios serían perseguidos durante todo ese tiempo. Y se le dieron alas a la mujer, las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Nuevamente aquí la figura de Daniel. Ahora, querido, si tú revisas la historia, vas a ver que la iglesia de Dios, los fieles, obedientes seguidores de las instrucciones de la palabra de Dios, fueron perseguidos del año 538 después de Cristo hasta el año 1798. ¿Por qué estas fechas? El Imperio Romano derrotó
a los érgulos, a los vándalos y a los ostrogodos, que eran tribus bárbaras que traían doctrinas extrañas, doctrinas que estaban contra la iglesia cristiana de aquellos días. Y entonces el Imperio Romano adquirió una fuerza terrible. Y comenzaron a perseguir a todos aquellos que no creían en lo que la iglesia decía. Pero había un pequeño grupo que no quería obedecer a la iglesia, sino que quería obedecer la palabra de Dios. Pero desde que Cristo se fue hasta el año 538 habían pasado ya 5 siglos. Y en ese tiempo el paganismo había ido entrando a la iglesia cristiana. Ahora ya no era la iglesia cristiana pura de los tiempos de Jesús o de los tiempos de los apóstoles. Era una iglesia contaminada por falsas doctrinas paganas que no tenían fundamento en la Biblia. Entonces, ya que no tenían fundamento en la Biblia, la propia iglesia dijo, sí, en la Biblia puede no haber fundamento, pero la tradición, ¿y qué es la tradición? Lo que la iglesia decide, la tradición tiene igual valor que la Biblia. Solo que en la Biblia tú no encuentras un versículo que diga que la tradición puede ser colocada a la altura de las enseñanzas bíblicas. Entonces, comenzó una persecución a todos los que querían ser fieles a la palabra de Dios. Y esa persecución comenzó el año 538 y fue hasta el año 1798 cuando el líder de la iglesia, que se llamaba cristiana, fue preso en las épocas de la Revolución Francesa, fue preso. Ahora, lo interesante es que la profecía decía que la verdadera iglesia de Dios, simbolizada por la mujer vestida de blanco, sería perseguida. Pero la iglesia cristiana, que se llamaba cristiana, en lugar de ser perseguida, perseguía. Y perseguía a los cristianos que insistían en obedecer la palabra de Dios y únicamente la palabra de Dios. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. La luz vence a las tinieblas. Oh, queridos, los fieles derrotaron al enemigo. ¿De qué manera? Conservando la verdad bíblica y soportando la persecución terrible contra ellos. Ahora leamos lo que dice Judas 1, versículo 3. Dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mira lo que la Biblia decía en el libro de Judas. Decía que el pueblo cristiano debe contender ardientemente por la fe. Ahora, este contender ardientemente por la fe no quiere decir tomar armas y luchar. Nada justifica guerra. Guerra religiosa no puede existir, pero no guerra del pueblo cristiano. El pueblo cristiano no puede usar armas para perseguir al que no cree como él o para defender su fe. Estando siendo perseguido, podría tomarse en armas y decir, ¿qué cosa? Estoy defendiéndome. No, pero en la Biblia no encontramos apoyo para que el pueblo de Dios tome armas y persiga o participe de una guerra. Entonces, ¿por qué dice aquí Judas que debemos contender? Porque esa palabra contender nos da la idea de lucha, de guerra. Es que esa palabra contender en el original griego es el verbo epagonisestai, que podría ser traducido que os esforcéis en perseverar en la fe. Esforzaos para no ceder a la presión, a la persecución. Que no tengáis miedo. Tenéis que ser firmes hasta el final. Hay una Biblia llamada la Biblia del Jubileo que traduce este versículo así: para que os esforcéis a perseverar en la fe.
Bueno, vamos a la tercera parte. Antes de eso quiero decir, ¿y cómo es que el enemigo luchaba? ¿Cómo es que el enemigo perseguía, además de tener las armas? ¿Cómo perseguía? Interesante. 2 Corintios 11, 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles. Se está refiriendo a líderes religiosos, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cómo ataca el enemigo a la iglesia? Con la persecución, ya que el engaño no le dio resultado. Pero los líderes de esta iglesia, que se llama cristiana y que persigue a los obedientes de la palabra de Dios, dice que son ministros disfrazados, es decir, ministros que enseñan no lo que la palabra de Dios dice, sino lo que la tradición dice. En realidad enseñan un evangelio contaminado. Vamos a la tercera parte del estudio. Valor para permanecer firmes. Y aquí vamos a estudiar el ejemplo que los valdenses, un pueblo fiel, nos dejó. Ese pueblo, los valdenses, nos dejaron un ejemplo extraordinario de fe. Mira lo que dice Efesios 6, 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra guerra no es de cañones, de armas, es una guerra espiritual. No peleamos contra carne y sangre, peleamos contra fuerzas espirituales. Solo que esas fuerzas espirituales vienen a través del engaño, de la doctrina falsa, de la doctrina que no tiene fundamento en la palabra de Dios. Y cuando hay un pueblo fiel, entonces, a pesar del engaño, entonces viene la fuerza, la persecución. Y durante la Edad Media los valdenses se escondían en las cuevas para transcribir la palabra de Dios en las manos, a mano, transcribían la palabra de Dios, no había imprenta, a mano. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos se esparcían por la ciudad como vendedores ambulantes de utensilios de casa, de cualquier cosa así, pero de paso vendían escondidos la palabra de Dios. ¿Por qué escondidos? Porque si alguien descubriese que estaban vendiendo la Biblia, eran perseguidos, declarados herejes. Eran quemados en la plaza pública. Era terrible. La Biblia prácticamente había desaparecido, estaba escondida. La iglesia que dominaba el mundo de aquellos días tenía el argumento de que no todos pueden entender la Biblia, que solo la iglesia puede entender la Biblia. Entonces, bajo ese pretexto de que solo la iglesia puede entender la Biblia, mezclaba las enseñanzas bíblicas con la tradición. ¿Y por qué la tradición? Porque la iglesia lo ha dicho. Quiere decir, ¿en qué parte de la Biblia tú encuentras que cuando la iglesia dice una cosa, la dice contra las enseñanzas bíblicas? No puede ser. Pero esa era la realidad. Entonces, como resultado de todo eso, comenzó la Reforma. La Reforma fue un movimiento de regreso a la palabra de Dios. Salmos 119, versos 140, 161, 162, dice lo siguiente, mira, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que halla muchos despojos. Y Jeremías decía la misma cosa de otra manera. Jeremías 15, 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo, por alegría en mi corazón.
porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Oh querido, el verdadero pueblo de Dios es un pueblo bíblico. Es un pueblo que no está dispuesto a obedecer tradiciones humanas, sino únicamente la palabra de Dios. Y en los principios del año 1500 apareció John Wycliffe. Y él fue quemado vivo. Quiere decir, era para quemarlo vivo. Pero en realidad sus ejecutores lo ahorcaron mientras lo estaban amarrando a la hoguera. Y gracias a Dios, cuando él murió, cuando él fue quemado, ya no sentía porque estaba completamente inconsciente. Pero así fueron perseguidos los que defendían la palabra de Dios. Tú tienes que leer un poco de historia y te aconsejo que leas el libro El conflicto de los siglos. Estamos inclusive estas lecciones basadas en el libro Conflicto de los siglos. Hay capítulos enteros hablando de los reformadores, del sufrimiento, del dolor de esos hombres. John Wycliffe tradujo la Biblia del latín para el inglés. ¿Para qué? Para que los ingleses pudiesen tener acceso a la palabra de Dios. En medio de eso todo, esos hombres sufrían animados por la esperanza. Juan Hus, Jerónimo, Tyndale, etc. Mira lo que dice Juan 14, 8 y 19. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa era la promesa de Dios para esos reformadores y lo es hoy para nosotros. Tal vez hoy día nosotros no somos perseguidos, no somos ahorcados, no somos quemados vivos por nuestra obediencia a la palabra de Dios. Nunca en la historia de este mundo se ha disfrutado de tanta libertad. Hoy tenemos libertad, pero los pioneros, los reformadores, que no quisieron atacar a la Iglesia Católica, quisieron atacar las enseñanzas que no eran bíblicas. Pero como las enseñanzas bíblicas no eran aceptadas, pues esos hombres fueron expulsados y muchos de ellos condenados a muerte. Juan Hus, por ejemplo, languideció en una celda de prisión en pleno invierno, pegó una pulmonía, tosía, y en medio de su dolor escribió a un amigo lo siguiente, una carta linda. Voy a leer la carta y va a aparecer ahí en la tela. Miren, la carta decía: escribo esta carta en la cárcel y con la mano encadenada, a la espera de que mañana se cumpla mi sentencia de muerte. En el día en que por la gracia del Señor nos encontremos otra vez, gozando de la paz deliciosa de la vida futura, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y cuán admirablemente me ha sostenido en medio de mis tentaciones y pruebas. Qué hombre tremendo, ¿no? Estaba muriendo, enfermo, y le dice a su amigo: el día que nos encontremos tú verás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo. En la prisión, muriendo. Cuán misericordioso ha sido Dios conmigo. Oh, querido, seguir a Jesús no es fácil. Por eso Jesús dijo: toma tu cruz y ven en pos de mí. El mundo muchas veces te va a rechazar. Tus parientes se van a reír de ti, se van a burlar de ti. Muchas veces vas a sufrir profesionalmente por causa de tu fe, de tus principios. Pero si Dios estuvo con estos hombres, ¿por qué no estaría contigo hoy? No tengas miedo. Entrégale tu corazón a Jesús y Él nunca se apartará de ti. Un abrazo, que Dios te bendiga. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Una vez más, Dios en su infinito amor permite que nos encontremos, esta vez para estudiar la lección número 4
de este trimestre para el 27 de enero del año 2024. El título de la lección es El Señor oye y salva. Ya dijimos que los salmos son exclamaciones de los salmistas y que el pueblo de Israel repetía, cantaba, memorizaba. Son exclamaciones muchas veces de alabanza, de alegría, de gratitud. Otras veces son exclamaciones de dolor, de dificultad. Ellos a veces no entienden por qué, si Dios es un Dios grande, poderoso, ellos pasan por el valle del dolor y del sufrimiento, igual que nosotros. Bueno, el propósito de la lección de esta semana es mostrar que Dios es un Dios grande, todopoderoso, sublime. No hay nada que Él no pueda hacer. Al mismo tiempo, siendo un Dios que cuida del universo entero, se acuerda de cada hijo. Él te conoce, Él sabe quién eres, Él sabe las dificultades que atraviesas. Él conoce la historia de tu vida desde que estuviste en el vientre de tu madre. No hay nada que Él no sepa. A veces, en el momento del dolor, la primera pregunta que viene a nuestra mente es: ¿dónde está Dios? ¿Se olvidó de mí? No. Dios nunca se olvida de sus hijos amados. Y tú, ya lo dije tantas veces, eres precioso a los ojos de Dios. Entonces, vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de No fueron encubiertos de ti mis huesos. Esa expresión sale de un salmo. En esta primera parte vamos a ver que Dios te conoce, querido. Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Voy a ir leyendo algunos salmos y reflexionando en algunas frases, en algunas expresiones de los salmistas. El primer texto es Salmo 139, versículos 1 al 5. Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. El verbo examinar es analizar, ver detalles. Cuando se examina algo, se dirige la atención a los detalles. Lo que el salmista está diciendo aquí es que Dios te conoce en los mínimos detalles de tu vida. Tienes un lunar que nadie conoce. Dios sabe que tienes ese lunar ahí. Dios sabe cuántos cabellos tienes. Dios sabe las ansiedades de tu corazón. Cuando a veces tú te miras al espejo y crees que deberías ser un poco más bonito, más flaco, más gordo. Dios conoce todo. Dios te examina y conoce. Entonces sigo leyendo el Salmo. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Esta frase me impresiona. Has entendido desde lejos mis pensamientos. No es por el hecho de que Dios está en los cielos, de que físicamente puede haber distancia. No es por eso que Él no comprende. Él no solo conoce lo que piensas, sino que Él entiende por qué a veces piensas lo que piensas. Él entiende por qué a veces tú haces lo que haces. Alguna vez has hecho algo y después dices: pero yo no debería haber hecho. Yo no me entiendo, ¿por qué hago esto? Que tú no te entiendes, querido, pero Dios sí te entiende. Dios conoce tus pensamientos, entiende la razón de tus actitudes. Dios conoce los detalles de tu vida. Sigo leyendo el versículo 3, dice: Has escudriñado. Escudriñar es investigar, es analizar también. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Quiere decir, no hay un lugar a donde podamos ir que Dios no sepa, que Dios ignore. Entonces, a veces cuando queremos entrar a un lugar que no deberíamos entrar, miramos para arriba, para abajo, a ver si alguien nos ve, si alguien no nos ve. Ese no es el problema. El problema es que desde el cielo Dios te está mirando porque Él conoce todos tus caminos. Y el versículo 4 dice: Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú sabes toda mi palabra.
Y termina diciendo el versículo 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Este es un texto animador. Nunca estás solo. Nunca estás abandonado. Dios te cuida, Dios sabe lo que te sucede. Pero al mismo tiempo es un salmo que nos hace reflexionar, pues si Dios sabe todo lo que hacemos, a dónde vamos, lo que pensamos, deberíamos ser más cuidadosos, no solamente en que la gente nos vea o no nos vea, sino en el hecho de que Dios sabe todo lo que estamos haciendo. Vamos a otro texto, Salmo 139, versículos 7 al 9. Dice así, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, en el sepulcro, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estarás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Este es el versículo 10. Y este salmo nos muestra que no hay lugar donde nos podamos esconder de Dios. De los hombres podemos escondernos, pero no de Dios. Él vigila nuestros pasos. Pero a mí no me preocupa el hecho que Él vigila mis pasos, sino que Él cuida mis pasos. Él está listo a socorrerme. Pero por otro lado, estos textos nos muestran la responsabilidad que tenemos de vivir una vida coherente, porque Dios sabe todo lo que hacemos y no hay un lugar donde podamos escondernos de Él. Otro salmo más que muestra que Dios sabe todo, que Dios conoce todo, hasta los mínimos detalles de la vida. Es el Salmo 139, versículos 13 y 14. Dice así, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Oh, querido, el cuerpo humano es un misterio que la ciencia, por más que estudie, nunca va a entender. Busca en este mundo una máquina, un carro, una bicicleta, una licuadora, lo que sea. Busca un aparato que dure 80, 90 años y que nunca durante ese tiempo necesite una refacción. Vamos a ver, comienza a funcionar y no para, 90 años. Sigue el mismo ritmo. No existe. Pero piensa en tu corazón, desde el día en que tú naciste, viniste al mundo, inclusive antes de cuando ya estabas en el vientre de tu madre, tu corazón comenzó a latir frecuentemente, constantemente. 80, 90 años. Cuando mueres, para. ¿Qué máquina puede funcionar durante tanto tiempo sin parar? Entonces el cuerpo humano es extraordinario. Dios nos ha hecho de una manera sabia, y lo que el salmista dice aquí es que cuando estabas en el vientre de tu madre, mientras tú te ibas desarrollando, en realidad Dios te iba formando. El salmista dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. ¿A qué obras se refiere? A su propio cuerpo, a su propio ser. ¿Cómo hizo tu cabeza? ¿Cómo hizo los nervios, las terminaciones nerviosas? ¿Cómo dio origen a tus emociones, a tus sentimientos? No, el cuerpo humano es un misterio. Ahora, lo que importa no es lo que Dios puede hacer o es capaz de hacer, las maravillas que Él es capaz de hacer, sino que ese Dios grandioso, extraordinario, te ama como si tú fueras la única persona que existe en este mundo. Y Él desea vivir contigo una experiencia de comunión diaria, constante. Vamos a la segunda parte, bajo el subtítulo de la seguridad del cuidado de Dios. Es que ese Dios grandioso,
que te formó en el vientre de tu madre, ese Dios que sabe todo, que conoce tus caminos, ese Dios del cual tú no te puedes esconder yendo a cualquier lugar en este mundo. Lo importante es que ese Dios se preocupa por ti. Oh, querido, tú no eres un ser humano que Dios creó y una vez creado, Él te dijo, bueno, ya te crié, ahora ya es problema tuyo, vive tu vida, trata de ser feliz a tu manera. No, no. Cuando Él te creó, Él te entregó un manual, que es la Sagrada Escritura, el manual de la felicidad. Y Él se preocupa en que tú sigas las instrucciones del manual para que seas feliz. Dios quiere que tú seas feliz. Es que nosotros somos independientes desde la entrada del pecado, independientes por naturaleza y queremos encontrar nuestros propios caminos. Y muchas veces nos causamos dolor, nos provocamos tristeza. Y como siempre digo, ojalá que nos trajéramos tristeza solo a nosotros. Lo peor es que traemos dolor y tristeza a las personas que amamos y que a veces no tienen culpa de nuestras tristes decisiones. Leo el Salmo 40, versículos 1 al 3. Dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ese pacientemente esperé a Jehová, esa expresión pacientemente, a mí me impresiona porque Dios sabe que para que tú puedas ser feliz, necesitas desarrollar la paciencia. El salmista dice, pacientemente esperé a Jehová. Oh querido, cuando tú pides algo a Dios y parece que Dios no te da, no es porque no te quiere dar, es porque muchas veces Él quiere desarrollar tu paciencia y porque Él sabe que para ser feliz en la vida necesitas ser un hombre, una mujer paciente. Sigo el versículo 2, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando el salmista dice aquí que Dios lo sacó del pozo del lodo cenagoso, no está hablando del pozo de la miseria, de esta vida, simplemente de las circunstancias difíciles, de las pruebas, de las maldiciones, de las persecuciones, de las agresiones de las personas. Tal vez tú estés pidiendo que Dios te libre de esas cosas, pero mira lo que el salmista dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Oh, querido, el verdadero pozo en el que estás hundido es la desesperación. Después vienen todas las otras consecuencias. Te metes en deudas. ¿Por qué una persona se mete en deudas? ¿Por qué una persona gasta más de lo que debe gastar? Ah, dirás necesidad. No, querido. Nosotros los seres humanos inventamos necesidades. Pero hay una cosa básica. No se puede gastar más de lo que se tiene. Mas a veces el vacío del corazón, la desesperación, el sentir que falta algo, compras una cosa, compras la otra cosa, vives comprando por aquí, y tú le pides a Dios que te salve de las deudas, y Dios no te va a salvar de las deudas, dice el salmista aquí, te va a sacar del pozo de la desesperación, va a llenar tu corazón, y una vez que esté lleno tu corazón, pues ya no vas a tener necesidad de meterte en deudas. Y así viene también con los otros problemas. ¿Por qué vives lleno de enemigos? ¿Por qué te haces enemigo de todo el mundo? Peleas en la casa, peleas en el trabajo, peleas en la calle, peleas. Tu corazón está vacío. Eres un corazón desesperado. Y cuando tú le pides, Señor, ay, quisiera vivir en paz con todos, ¿qué hace Dios? Te saca del pozo de la desesperación. Y ahí tú empiezas a tener buenas relaciones con todas las personas. El versículo 3 de este salmo dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué cosa maravillosa cuando el Señor Jesucristo te saca del pozo de la desesperación, cambia tu ser, coloca paz en tu corazón. Vives una vida de paz, de armonía, de amor con todos, de tal manera que las otras personas ven tu vida transformada
y empiezan a confiar en Dios por tu testimonio. Eso es lo que Dios quiere hacer por ti. Leo un texto más para esta parte. Salmo 121, 6 al 8. Dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta parte estaba hablando del cuidado de Dios. Ese Dios que te conoce, ese Dios que te formó en el vientre de tu madre, se preocupa por ti, quiere cuidarte, quiere hacerte feliz, quiere sacarte del pozo de la desesperación y quiere vigilar tus pasos de día y de noche, cuando salgas, cuando entres, cuando estés viajando, cuando estés caminando por la calle. Él y sus ángeles estarán cuidando y protegiendo tu camino. Vamos a la tercera parte, bajo el subtítulo: el Señor es un refugio en la adversidad. Leamos Salmos 17, 7 al 9. Dice así: muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Este clamor de alegría del salmista: oh Señor, escóndeme debajo de tus alas. Mira la figura poética. La gallina protege a sus pollitos debajo de las alas. Dice el salmista: Dios, Señor, escóndeme debajo de tus alas. Guárdame como la niña de tus ojos. Tú sabes que cuando viene algún peligro, lo primero que tú haces instintivamente es echar los ojos para guardar la niña de tus ojos, que son valiosísimos. Pues tú eres la niña de los ojos de Dios. Ay de aquel que se atreva a tocarte. Tú estás protegido y escondido debajo de las alas de Dios. Pero esta idea nos sugiere otra cosa: que mientras caminemos en esta vida, pues no estaremos libres de enemigos, no estaremos libres de dificultades, de pruebas, de enfermedades, muchas veces de la muerte. Porque si no hubieran dificultades en esta vida, pues ¿para qué necesitaríamos el refugio? ¿Para qué necesitaríamos las alas del Señor? ¿Para qué nos tendría que cuidar como la niña de sus ojos si todo es paz y maravilla en este mundo? Pero es que desde que el pecado entró vivimos en un mundo de dolor, de tristeza. Y muchas veces, aunque tú confíes en Dios, aunque clames a Dios, el dolor de esta vida te va a salpicar. Por eso vamos a leer el Salmo 46, 1 al 3. Este es uno de los salmos más bonitos de la Biblia que a mí me gusta personalmente. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro auxilio pronto en las tribulaciones. No dice que si creemos en Dios nunca tendremos tribulaciones, nunca tendremos aflicciones. No dice eso. Dice que en medio de las tribulaciones y de los conflictos, Dios será nuestro amparo y fortaleza. Ahora, si Dios va a estar conmigo, si yo puedo esconderme bajo las alas de Dios, pues que vengan las tribulaciones, las dificultades, porque yo tengo un escudo fiel en Jesucristo. El versículo 2 dice: por tanto, ya que Él es nuestro amparo y fortaleza, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Pues que caiga la montaña, que se abra la tierra, que venga el terremoto, el huracán, la hinchente, que vengan los aluviones, que vengan las dificultades financieras, físicas, emocionales. Tú estás seguro porque tienes un Dios todopoderoso que conoce todo, que sabe todo, que puede todo y que te ama y que desea vivir una vida de comunión contigo. Vamos a la cuarta parte. Defensor y libertador. Él no es solamente nuestro protector, también es nuestro defensor y libertador. Pablo usa la manera como Dios cuidó en el pasado al pueblo de Israel en el desierto. Usa eso para decirle a los cristianos de sus días, el apóstol Pablo, que no había por qué tener
falta de confianza en Dios, porque si Dios había cuidado a su pueblo en el pasado, lo cuidaría hoy. Dice primera a los Corintios 10, 1 al 4, lo siguiente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Él está citando en realidad el Salmo 114. Ahora lo que me impresiona es que Pablo dice, hermanos, hay tribulaciones en esta vida, pero ¿por qué ustedes se preocupan? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Dios estaba huyendo de Egipto y llegaron al Mar Rojo? El Mar Rojo era imposible de ser atravesado. Al lado, a la mano derecha, un monte imposible de ser escalado, a la mano izquierda otro, y atrás un enemigo imposible de ser vencido. Desde el punto de vista humano, el pueblo estaba destruido, acabado. Pero entonces Dios abrió el Mar Rojo y el pueblo pasó. Oh, querido, si Dios cuidó del pueblo de Israel en el pasado, ¿por qué no va a cuidar de hoy de ti? Humanamente tú puedes llegar a un punto en que dices, no, ya no hay salida para mí, ya aquí llegué, hasta aquí. No, hasta aquí llegaste tú. Pero con Dios no, con Dios siempre hay una salida. En medio del desierto brotará agua de la roca, caerá maná del cielo. Tu ropa te durará 40 años, tus sandalias te durarán 40 años caminando todos los días por el desierto, porque Dios es grande, todopoderoso, y te ama y va a cuidar de ti. Terminamos el estudio de esta semana hablando de la ayuda desde el santuario. Por algún motivo que yo no entiendo, porque mi cabeza puede entender la teología del santuario y todo, pero por algún motivo que escapa a cualquier comprensión humana, Dios tiene un regalo especial para los que se dirigen a su santuario. Leo Salmo 3:4, dice, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Ahí en el monte santo estaba el santuario. El Salmo 20, 1 y 2 dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. En el santuario. Hoy día el santuario es el templo. Salmos 27:5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Ve al templo, querido, ve al santuario. Puedes orar en tu casa, puedes orar en el campo, puedes orar encima de un árbol, puedes orar mientras diriges tu vehículo. Pero cuando oras en el santuario de Dios hay algo especial que el ser humano no puede explicar. Dios dice que habita en su santuario. Claro, el santuario no es capaz de limitar a Dios. Inclusive cuando Salomón dedicó el templo, hizo una oración y dijo, pero Señor, ¿cómo te podemos a ti contener en estas 4 paredes? Tú eres más alto que los cielos de los cielos. Sin embargo, Dios ha prometido, me harán un santuario y yo habitaré entre ellos. Y cuando tú vas al santuario, hay una bendición para ti especial en el santuario. No dejes de ir a la iglesia. No te quedes en la casa asistiendo el programa de la iglesia por el internet. Ve al santuario porque allí hay una bendición especial para ti. Que Dios te bendiga, querido. Felicidades, una grande semana.
Amén.